Estamos en vivo y en directo a través del portal Tu Voz TV de Ecuador y parte de esta entrevista también será replicada en Noticias Univisión 41. Gracias. ¿Cómo está, señor expresidente Rafael Correa? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos a esta hora. Queremos conocer su reacción ante la decisión del tribunal. Ya hace poquísimos minutos indicaron que sobre la autoría y participación, este tribunal, lo voy a leer, coincide con el Tribunal de Primera Instancia sobre que Rafael Correa y Jorge Glass son considerados como instigadores, es decir, son autores bajo la modalidad de instigación por medio del caudal probatorio, conlleva a que por medio de su influencia cognitiva, por ende su influencia, el delito no se hubiera materializado como líder de Alianza País, con su selecto grupo a su orden, afines al gobierno. Es decir, que el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia ha ratificado su sentencia de 8 años de prisión en el caso Sobornos por el delito de cohecho. ¿Qué dice usted al respecto? Gracias, Ana, por esta oportunidad. Un inmenso abrazo a Ecuador, América Latina. Creo que lo que usted ha leído es más que suficiente, ¿no? Condenar a un expresidente como no tiene ninguna prueba por influencia cognitiva y volitiva. Volvieron a repetir esa tontería, porque no tienen prueba. Entonces, influjo psíquico. O sea, yo soy parapsicólogo, algo increíble, que además no existen sobornos, que esto es un montaje hecho por Diana Salazar, la fiscal puesta ahí por Trujillo ilegalmente, incompetente total, que la pusieron para perseguirnos y para ocultar a Moreno en toda su fechoría. Por ejemplo, InVestment, más de un año se conoce la cuenta, casi 2 años no la ha abierto, y otros delitos más. Pero en todo caso, yo estoy perfectamente sereno, esperaba esto, porque es obvio, ¿cómo si van a actuar en derecho, para qué se apuran tanto? Se apuraron tanto, en 17 días sacan un recurso de casación, 17 días, lo mínimo que se ha demorado antes un recurso de casación privado, el público es mucho más, es 4 meses. El recurso de casación del presidente Maguad fue presentado en 2017, todavía no se lo despacha. Acá nos comunicaron la sentencia, creo, de apelación 20 de agosto, y ya 7 de septiembre está resuelta la casación, 17 días. Entonces, si se apuraron tanto, era obvio que era para condenarnos e impedirnos participar en las elecciones. Entonces, obviamente, yo estaba preparado para esto, no me queda la menor duda, soy muy realista, eso no implica que no duela. Y en lo personal me duele mucho más por la gente de allá. Yo estoy bien acá, estoy bajo la jurisdicción del Estado belga, no le hacen el más mínimo caso, se ríen de la justicia, entre comillas, ecuatoriana, pero sí me preocupa la gente perseguida en Ecuador, Jorge, que está preso, por supuesto, nos quitan la pensión vitalicia, el arriendo de mi casa, pero bueno, habrá que seguir luchando, ¿no? El lawfare, la utilización del aparato de justicia para la persecución política, ha sido utilizado en varios de los países de América del Sur por gobiernos fascistas que han profundizado un sistema neoliberal en contra de las grandes mayorías. Del otro lado de la orilla, los líderes progresistas han encargado de reconstruir la esperanza para recuperar la dignidad, la soberanía y la verdadera justicia para nuestros pueblos. El día de hoy se han consagrado 2 actos de lawfare en nuestra región. Por un lado, basándose en un montaje denominado caso Sobornos, han ratificado la sentencia en contra de Rafael Correa, con lo cual lo inhabilitan para poder inscribirse en la papeleta para las elecciones presidenciales como candidato a vicepresidente, acompañado a nuestro joven candidato presidencial Andrés Arauz. En Bolivia han proscrito la participación política como senador de la República a nuestro compañero Evo Morales. 2 actos que muestran que el único destino de nuestros pueblos es vencer, es triunfar, triunfar para nuestra patria, triunfar para que el Ecuador vuelva a ser un Ecuador de dignidad. Estamos contigo, Rafael, como estamos con el deseo de las grandes mayorías populares de nuestro país de retornar al Estado de Derecho. Abrazo fuerte a todos los perseguidos políticos, a los presos políticos de nuestra región. Que la justicia llegue pronto, porque estamos condenados a vencer. Toda la historia que hay detrás, ¿no? La historia aquí es que existe una estructura de sobornos que lo que hacía es recibir ciertas dádivas o a través de un tema de cruce de facturas con los contratistas, daban contratos a ciertos empresarios. El doctor Alexis Mera, dentro de todo este entramado de corrupción, supuestamente, era en su función de secretario jurídico, lo que hacía es, y abro comillas, era blindar jurídicamente esta estructura de sobornos. Blindar jurídicamente.
Pero realmente, ¿existe alguna prueba en contra del señor Alexis Mera? No existe una sola prueba, Alexis, una sola. El tema aquí es que se le acusa a él de haber recibido dinero en unos sobres, ¿sí? Y con ese dinero, supuestamente, lo que hacía es, a decir de la Fiscalía y de los tribunales, hasta ahora de apelación, que él, a través de decretos ejecutivos, permitía que en estados de emergencia se pueda otorgar contratos a ciertos empresarios, de los cuales son los coprocesados en este juicio. Ahora, ¿existe esta entrega de dinero? Porque claro, esto no sacan los medios de comunicación, entonces la gente piensa que sí, que hubo esta entrega de dinero, pero Pamela Martínez dice que entregó dinero al señor Alexis Mera a través de un emisario. Perfecto. ¿Cuánto dinero entregó? Ella no sabe, realmente al principio dijo que no había entregado dinero, después cambia las versiones, todos sabemos por qué se sometió a una cooperación eficaz, y luego dice, yo sí entregué dinero. ¿Quién recoge este sobre? Supuestamente, recoge el señor Pedro Espinosa, quien era asesor del doctor Alexis Mera. Pedro Espinosa coge estos sobres y a las preguntas que nosotros hicimos como defensa, si él sabía que había en esos sobres, él categóricamente dijo, no sé qué había en esos sobres, ¿sí? A lo que presentamos otro testigo, que estuvo el día que recibieron los sobres, y a este testigo le preguntamos qué había en los sobres, y él dijo que dentro de los sobres encontraron memories flash, unos discos duros, códigos, etc. ¿Sí? Es lo único que hay para saber si es que hubo entrega o no de dinero. Es decir, tengo una persona que me dice, entregué sobres, no sabía qué había dentro, y tengo una persona que me dice, vi los sobres y no había nada, había cosas normales de trabajo. Por esta asistencia. El día de hoy no ha ganado la Fiscalía General del Estado. Todo el Ecuador ha sido vencedor, porque la justicia se está inaugurando en este país. Que sea un mensaje claro, que no importa, desde las más altas estructuras del poder, la ley es para todos. No hay nadie sobre la ley. La Fiscalía, a partir de este momento, y toda vez que 10 jueces han confirmado la teoría de Fiscalía, continuará con su trabajo, investigando otros casos que ahora ameritan también la atención de nuestra institución. Quiero presentar un agradecimiento muy especial a todo el equipo de la Fiscalía, de los agentes de policía, de los peritos, que día a día se han esforzado para llegar y entregar este resultado al Ecuador. Todo gira alrededor de la publicación de Villavicencio y Zurita y alrededor del cuaderno de Pamela Martínez, lo cual en ningún caso, para ninguna legislación, es prueba suficiente de lo que se está acusando, y mucho menos para acusarle a Rafael Correa y a Jorge Glass de instigación de cohecho. Es absurdo por donde se lo quiera ver. La publicación de Villavicencio y Zurita dice Odebrecht puso presidente. Y resulta que Odebrecht no es acusado siquiera y mucho menos sentenciado. Así que no solo Odebrecht, no nos olvidemos del escándalo de INA Papers, en donde el principal, yo le denomino el padrino de INA, es el señor Cai Rung Wo, que actuaba a nombre de Sinohydro. Pues bueno, el señor Cai Rung Wo también fue sobreseído, y la compañía Sinohydro tampoco está responsabilizada acá. Es decir, lo que hicieron en la Fiscalía, y eso no lo he dicho yo, lo dijo la jueza Daniela Camacho en su auto de llamamiento a juicio, cuando dijo que la investigación fue desordenada, que la Fiscalía actuó con falta de imparcialidad y había quebrantado el principio de objetividad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado varias veces sobre lo que implica la ruptura del principio de congruencia. Los jueces tienen que sentenciar por lo que la Fiscalía acusó, y la Fiscalía investigó, probó y acusó una cosa. Los jueces hoy, lo que debieron haber hecho, digamos, el martes, es reconocer la inocencia de los procesados, estableciendo que la Fiscalía no pudo probar su teoría del caso. El sistema judicial en el Ecuador debe tener alrededor de 15.000 procesos represados al menos. Pero aquí la única que importa es esta, ¿no? Recuerda que la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado de prensa diciendo que encuentra fundamentos para acusar de peculado el escándalo de Granda de las mascarillas, pero en el mismo comunicado de prensa dice que cuando las cosas regresen a la normalidad se hará la audiencia de formulación de cargos. Es decir, esos escándalos no son urgentes, porque son del propio gobierno. Solamente este escándalo era urgente porque necesitaban
con qué cubrir la ineficiencia en el enfrentamiento de la crisis humanitaria que vive el país. La persecución política ha sido utilizado en varios de los países de América del Sur por gobiernos fascistas que han profundizado un sistema neoliberal en contra de las grandes mayorías. Del otro lado de la orilla, los líderes progresistas se han encargado de reconstruir la esperanza para recuperar la dignidad, la soberanía y la verdadera justicia para nuestros pueblos. El día de hoy se han consagrado 2 actos de lawfare en nuestra región. Por un lado, basándose en un montaje denominado caso Sobornos, han ratificado la sentencia en contra de Rafael Correa, con lo cual lo inhabilitan para poder inscribirse en la papeleta para las elecciones presidenciales como candidato a vicepresidente, acompañado a nuestro joven candidato presidencial Andrés Arauz. En Bolivia, han proscrito la participación política como senador de la República a nuestro compañero Evo Morales. 2 actos que muestran que el único destino de nuestros pueblos es vencer, es triunfar para nuestra patria, triunfar para que el Ecuador vuelva a ser un Ecuador de dignidad. Estamos contigo, Rafael, como estamos con el deseo de las grandes mayorías populares de nuestro país de retornar al Estado de Derecho. Abrazo fuerte a todos los perseguidos políticos, a los presos políticos de nuestra región. Que la justicia llegue pronto, porque estamos condenados a vencer. Recuperemos nuestra patria. La calle decide. 7:15 a esta hora le damos la bienvenida a Andrés Arauz, candidato a la presidencia de la República por el Centro Democrático, el representante de Unión por la Esperanza de estas fuerzas progresistas que se han unido para pensar en una candidatura. Andrés, bienvenido otra vez a Radio La Calle. Lo hemos tenido en otras circunstancias, analizando el panorama económico, analizando cómo se ha planteado este escenario de la dolarización a través del observatorio. Pero ahora lo tenemos como candidato a la presidencia de la República. ¿Qué ha cambiado de ese Andrés a nivel humano, del hombre analista, del académico, a este ya candidato a la presidencia de la República, además con serias posibilidades, a decir de las encuestas? Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación a Radio La Calle, siempre agradecido por este espacio plural, alternativo, crítico, que nos ha permitido expresarnos en el pasado y seguramente parte de la razón por la cual estamos aquí. A nivel personal, no ha cambiado la convicción, el ánimo, el entusiasmo por servir a la patria, la capacidad de propuesta sigue ahí. Claro que las circunstancias de la vida, el tiempo, los compromisos con la familia, etcétera, se ven trastocados, y bueno, estamos tratando de lidiar con todo aquello que sin duda es un cambio importante en la vida de uno, ¿no? Gracias por su respuesta. Estamos conversando con Andrés Arauz, un candidato que nació el 6 de febrero de 1985. Tiene una interesante hoja de vida, ha estudiado en la Universidad de Michigan, también en la UNAM, en la Flaxo. Es parte del Consejo Consultivo de la Internacional Progresista, donde está Bernie Sanders, Naomi Klein, Ada Colau, un poco para conocer más el personaje que nos acompaña. ¿Cómo toma yo lo veo así, como una reacción a su presencia en el tablero electoral, lo que acaba de pasar ayer entre el PSC y Creo? Y usted también piensa igual, porque usted dijo en su tuit: júntense nomás, vencerá el pueblo. Así lo interpretó usted, Andrés. ¿Cuál es su lectura más ampliada del pacto de la derecha? Yo creo que podemos hacer una lectura a 3 niveles, ¿no? El primer nivel, efectivamente, desde la perspectiva puramente de aritmética electoral, en donde ya algunos datos nos dan una clara ventaja a esta oposición que representa a todos los sectores del pueblo ecuatoriano, las 4 regiones, el sector productivo, trabajadores, todas las etnias del país se ven representadas por esta candidatura, y definitivamente eso sacudió el tablero e hizo que estas fuerzas de derecha busquen aliarse. Una segunda lectura es que es muy peligroso para el Ecuador que